Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 12. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estoy aquí nuevamente con Cassandra. Hola a todos, muy buenos días a todos. Y hoy vamos a conversar sobre el procesamiento de imágenes para hacer un mapa. Pero antes de entrar en detalle, ya te puedes registrar al entrenamiento gratuito en dronity.com/entrenamiento. Te registras con tu email y descargas el PDF con la guía para hacer mapas con drones. Y luego, 2 veces por semana, vas a recibir un email con un caso de la actualidad para conocer cómo se están usando los drones alrededor del mundo. De esta forma, vas a obtener ideas para tu futuro negocio de servicios de drones. Por ejemplo, en los emails de la semana pasada revisamos qué pasa si estás en un vuelo programado para hacer un mapa y se bloquea la señal GPS, o si alguien intencionadamente la bloquea. Y también hablamos sobre un nuevo sistema de navegación robusta para poder volar drones en entornos donde no hay señal GPS o es muy baja. Ahora sí, vayamos al tema de hoy. Hasta el momento hemos estado revisando qué es lo que tienes que aprender si quieres hacer mapas con drones. Lo primero fue aprender conceptos, qué tipos de drones hay, los modos de vuelo y las operaciones. Luego vimos un segundo nivel que consiste en aprender a manejar drones, ya sea en modo manual o en modo asistido. Luego hablamos sobre la etapa de planificación de vuelos, donde vimos 4 software para realizar vuelos programados, para hacer mapas con drones, y después revisamos cómo es la etapa de captura de imágenes en terreno. Y ahora vamos a revisar el siguiente nivel, que consiste en procesar las imágenes que obtuvimos en terreno. Entonces, hicimos nuestra planificación de vuelo programado para hacer un mapa. Luego fuimos a terreno. Ahí ejecutamos las planificaciones de vuelos programados que llevamos y ahora tienes una cierta cantidad de imágenes para procesar. Supongamos que el terreno donde estabas aprendiendo era de 2 hectáreas y vuelves a casa con 100 imágenes. Ahora el paso siguiente es poder unirlas para obtener los primeros resultados. Entonces, tenemos nuestras imágenes, las cuales tenemos que procesar. Para ello, imaginemos que el proceso que vamos a hacer ahora lo dividimos en 3 partes. Una parte previa al procesamiento, durante el procesamiento y una tercera parte de post-procesamiento. Veamos qué sucede previo al procesamiento. En esta parte nos tenemos que preocupar sobre los recursos que vamos a usar para el procesamiento. De aquí surgen un par de preguntas y la primera de ellas es ¿dónde voy a procesar? De acá derivan 2 alternativas. Una es el procesamiento local o hacerlo en un computador que dispongamos o procesar en la nube, en alguna plataforma. La decisión de cuál tomar puede tener varios puntos de vista. Por ejemplo, uno puede ser el económico. ¿Cuánto necesito invertir para el procesamiento local o en la nube? ¿Cuánto es lo que voy a gastar en tener un computador local? ¿O cuánto me va a salir el procesamiento en la nube? ¿Cuáles son las características del computador más idóneo? ¿Necesito un computador superpoderoso? ¿O cuál es la nube más óptima para utilizar y hacer el procesamiento? También puede ser vista desde el punto de vista técnico. ¿Quiero manejar los parámetros o configuraciones en el procesamiento? ¿Me siento cómodo haciendo eso? O también puede ser visto desde el volumen de las imágenes que se van a procesar. ¿Cuántas imágenes voy a procesar y cuánto tiempo tardará en procesar mis imágenes? Si se dan cuenta, son muchas preguntas las que salen al momento de plantearse el procesamiento y hay que hacerlo previo a. No podemos tener ahí las imágenes y no saber con qué voy a hacerlo. Veamos entonces un ejemplo y acá quiero que me acompañen imaginándose lo que les voy a ir diciendo. Nosotros teníamos 100 imágenes que fueron obtenidas en este vuelo de 2 hectáreas que habíamos planificado. Se hizo el vuelo, ¿cierto? Y se obtuvo ese número de imágenes. Entonces, ahora esas 100 imágenes, ¿cuánto recurso computacional necesito para hacer esto? Para hacer ese procesamiento. Imaginemos que nuestras 100 imágenes que tenemos las colocamos en esta gráfica.
En el eje X vamos a colocar la cantidad de imágenes y en el eje Y vamos a colocar la cantidad de gigabytes que se necesitan tanto en memoria RAM como en disco duro. Para nuestras primeras 100 imágenes, que es lo que dice la experiencia y la literatura, que a medida que yo tengo mis imágenes, voy a ir requiriendo en el procesamiento una cantidad de memoria RAM y una cantidad de disco. En esta gráfica, aproximadamente para proyectos pequeños como 100 imágenes o menos, vamos a necesitar entre 8 GB de memoria RAM y alrededor de 16 o 20 GB de disco duro. Ahora, imaginemos que ya no volvimos con 100 imágenes, fueron 500 imágenes las que volvieron de terreno. A medida que aumentamos el número de imágenes, vamos aumentando también la cantidad de memoria RAM y la cantidad de disco duro. Acá necesitaríamos, por ejemplo, alrededor de 16 GB de memoria RAM y unos 30 GB de disco duro. Y así, a medida que llegamos, por ejemplo, a proyectos muy grandes, sobre 2000 imágenes, vamos a necesitar unos 64 GB de memoria RAM y más de 100 GB de disco duro. ¿Qué quiero decir con esta imaginación de gráfica que les estoy comentando? Es que a medida que la cantidad de imágenes va aumentando, también tiene que aumentar la cantidad de memoria RAM y la cantidad de disco duro que necesitamos para el procesamiento. Por ende, desde la mirada, desde las preguntas, por ejemplo, desde el volumen, uno podría decir, bien, si yo voy a hacer proyectos pequeñitos, alrededor de entre 100 y 500 imágenes, proyectos pequeños a medianos, y tengo un computador de entre 8 y 16 GB de RAM aproximadamente y unos 30 a 50 GB de disco duro, va a andar bien para el procesamiento. Pero si quiero abarcar una superficie muy grande, es mejor tener un computador con mayor capacidad y ahí la pregunta sería, ¿será conveniente entonces procesar en la nube, dada el volumen de las imágenes que voy a obtener? Ya, acá esa es una respuesta que va a depender de cada caso. Cada proyecto es diferente. Y por otro lado, es qué tanto tiempo me va a tardar el procesamiento, ya sea en el computador o en la nube, cuánto es lo que necesito invertir para poder costear el procesamiento. Ok, algunas preguntas. Una persona que se va a dedicar a hacer mapas con drones, en algún momento va a llegar a esta etapa de procesamiento de imágenes. Y ahí hay dos opciones. O procesan un computador o procesan la nube. Si va a procesar en un computador, necesita hacer una inversión, porque no puede ser cualquier computador y tiene que haber algunos requerimientos. Una comparación sería que una persona invierta, por ejemplo, $2,000 en un computador de procesamiento o pueda pagar un servicio que está en la nube y en ese caso tiene que tomar las imágenes, subirlas a la nube usando internet para que una aplicación o un software o un servicio de procesamiento las tome y entregue los resultados. Y eso tendría un costo más bajo, que sería una suscripción mensual, por ejemplo, o una suscripción anual. Exacto. Va a depender de cómo aborde el problema. Una opción sería invertir en un propio computador y otra opción podría ser suscribir a alguna plataforma de procesamiento en la nube, que generalmente los modelos de negocio están pagas por lo que procesa. Ok. Al final va a depender de qué tan factible es de hacer la inversión, qué tan necesario es intervenir en los parámetros del procesamiento, porque cuando uno procesa en la nube, sube las imágenes, ajusta algunos parámetros, pero prácticamente el proceso es transparente para nosotros. Nos entregan el resultado con el cual podemos trabajar posteriormente. Pero hay personas que les gusta más meter mano, por así decirlo, al software, poder configurar parámetros a medida. Ahí conviene procesar localmente. Ok, o sea que para alguien fanático del control o de la configuración de todos los parámetros, la opción sería usar un procesamiento en un computador local donde va a tener muchas más opciones que en la nube. Exacto, así es, Ceci. Ahora, si alguien no tiene computador y está partiendo, usar la nube sería una buena opción, dado que no hay que invertir, por ejemplo, un dinero en un computador y puede comenzar a pagar una suscripción mensual. Claro, es una buena alternativa el procesar en la nube, los resultados son bien buenos, entonces no hay diferencia en términos de la calidad del resultado.
si al final el resultado que salga del procesamiento va a ser producto del insumo, de las imágenes que se ingresen. Si las imágenes están mal, si el vuelo no fue bien planificado, el resultado no va a ser el óptimo. Veamos entonces qué plataformas hay de procesamiento en la nube. Acá les nombro algunas, hay varias. Está DroneDeploy, está Pix4D Cloud, MapMadeEasy y CloudODM, que utiliza la API de NodeODM para poder procesar en la nube. Los 3 primeros mencionados se paga una suscripción. Ahí como dato, la suscripción mensual de procesamiento de imágenes en DroneDeploy tiene un valor de $150 al mes. Y uno podría suscribirse 1 mes, 2 meses o más si es que está procesando imágenes de forma más frecuente. Gracias por el dato, Cecil. Entonces, como les comentaba, cuando uno elige procesar en la nube, uno sube las imágenes y el proceso a nuestros ojos es transparente, no se preocupa de cómo va el procesamiento, solo cuando termina se nos avisa para la descarga de los resultados. Ahora, ¿qué pasa si hemos decidido procesar de manera local? O sea, en un computador que tengamos o que hayamos comprado. Aparece la siguiente pregunta y es, ¿con qué software voy a utilizar para poder procesar mis imágenes? Y acá vamos a encontrar varias opciones, desde gratuitas a pagadas. Entre los software que hay, lo mismo que pasa con nubes de procesamiento o software de planificación, hay muchos en el mercado. Acá les nombro algunos nomás, ustedes pueden tener otros favoritos u otros que les guste. Está Pix4D con sus líneas de Pix4D Mapper, Pix4D Matic, ya que ellos cobran mensualmente una licencia o también se puede pagar una licencia perpetua que va alrededor de los $5.000 y mensualmente la licencia por uso es de $350 para Pix4D Mapper. O también está Agisoft Metashape, que tiene una licencia por pago único, ya esto se paga una sola vez por $3.500 alrededor también. Y está OpenDroneMap, que ellos tienen 2 formas de instalar. Una instalación que se puede pagar un instalador por $57, donde tú pagas eso y descargas el instalador, o también puedes hacerlo de forma manual a través de línea de comando y eso es sin pagar, es decir, que tú sigues un proceso, un procedimiento y puedes instalar gratuitamente OpenDroneMap y así procesar de manera gratuita tus imágenes en tu computador. Sí, eso es porque OpenDroneMap es un software de código abierto. En el curso de introducción a OpenDroneMap te enseñamos cómo instalar paso a paso de manera gratuita para que puedas procesar tus imágenes. Bien, ya hemos decidido entonces dónde voy a procesar y con qué software lo voy a hacer. Ahora bien, cualquiera de las 2 formas que elijamos de procesar esas imágenes, tenemos que tener presente que cualquier trabajo que haga nuestra máquina, ya nuestro software, en este caso no la máquina, sino nuestro software de procesamiento de imágenes, va a seguir una secuencia de pasos, ¿ya? Va a ir pasando por varios pasos para completar el resultado. Y estos pasos pueden ser de manera automática, es decir, yo subo las imágenes y next, 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 hasta que me entregue el resultado. O podemos, de cierta manera, hacer una configuración manual o asistida de algunos parámetros que consideremos importantes. Es decir, cuánto yo voy a intervenir en el procesamiento de mis imágenes. Para entender entonces la secuencia de pasos que hace nuestro software, pongamos el siguiente ejemplo, la analogía. Es como hacer la cena. Para poder hacer la cena, invité ahí a comer a unos amigos o unas amigas para celebrar el Año Nuevo y no tenía nada en el refrigerador. Entonces necesito, lo primero es comprar alimentos. Ver con qué alimentos voy a hacer mi cena. Luego ver los pasos de la receta, porque no vaya a ser que compre los insumos y no sepa los pasos. Entonces necesito saber cuántos gramos de una cosa, cuántos gramos de otra cosa, para luego colocar en la olla, cocinar y obtener mi rica cena. Lo mismo pasa con esta secuencia de pasos. Esta secuencia de pasos que se llaman, del modo más formal, se llama flujo fotogramétrico, el cual es un procesamiento, es un proceso, ¿ya?, que realizan todos los software que procesan imágenes aéreas, hacen este proceso. Y no es un proceso solo dedicado a drones, sino que es un proceso ya de largo uso, con muchos años de experiencia y de análisis de algoritmos,
que se utilizan desde las imágenes en aviones, que se han utilizado con imágenes de satélite y ahora también se están aplicando a imágenes con drones. O sea que el flujo fotogramétrico es un proceso que es más antiguo que los drones. Antes se usaba con aviones y con imágenes satelitales y ahora es un proceso que aprovechan los drones. Ahora, ¿en qué consiste este flujo fotogramétrico? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se hace? Muchas preguntas juntas, Cecil. Bien, veamos cómo podemos explicar este proceso. El flujo fotogramétrico, ¿qué busca? Veamos aquí un par de cositas. Primero, las imágenes, volvamos a este ejemplo de las 100 imágenes que tomó nuestro amigo en terreno y que las tiene que procesar. Esas imágenes fueron capturadas en una posición determinada en el recorrido del dron y esas imágenes tienen unas coordenadas X, coordenada Y, coordenada Z. Entonces, a medida que el dron fue recorriendo las líneas de vuelo, se fue construyendo un conjunto de imágenes que tienen coordenadas. Esas coordenadas, para poder nosotros posteriormente, por un lado, las imágenes usarlas con unas coordenadas correctas, tenemos que corregir. Entonces, el primer objetivo que tiene el flujo fotogramétrico es corregir las coordenadas en X, en Y y en Z, ¿ya? De estas imágenes que yo estoy procesando para que luego el resultado que se obtiene de este proceso esté en las coordenadas que realmente representan a ese lugar en el terreno. Entonces, lo primero es corregir coordenadas, corregir las distorsiones que tienen las imágenes por efecto del movimiento del dron, por efecto del lente de la cámara, ¿ya? Una vez que entonces hemos corregido esas imágenes, el segundo objetivo de este flujo es poder hacer mediciones precisas y exactas sobre las imágenes para que representen exactamente los objetos que estamos midiendo. Y por otro lado, nos permite llevar información que está en 2 dimensiones, es decir, las imágenes que están en 2 dimensiones, las podemos llevar a modelos en 3 dimensiones, porque teniendo las 3 coordenadas corregidas, X y Z, podemos realizar modelos tridimensionales de las superficies que estamos observando. A modo entonces de dividir este proceso, este flujo fotogramétrico, esta secuencia de pasos, lo voy a agrupar en 3 grandes partes a modo muy general. Ya en los próximos capítulos que vengan vamos a ir hablando de las partes en específico de ellos, pero estas 3 grandes partes podrían ser la primera, orientación de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de la posición de la cámara original y los movimientos del dron, se recalculan las nuevas orientaciones de cada una de esas imágenes. Y eso se hace utilizando la información registrada en cada una de las imágenes, en la metadata, en el tag de las imágenes o en el archivo EXIF propio de cada imagen, donde se leen distinta información específica de cada una de esas imágenes. La fecha, la hora, con qué tipo de cámara se capturó la imagen, cuáles son las coordenadas de esa imagen en particular, cuáles fueron los movimientos del dron en los distintos ejes ya de rotación que tiene el dron. Toda esa información va contenida en este archivo EXIF, ya que es un formato que está contenido en las imágenes y que nos va a ayudar a realizar la orientación de la imagen. Luego viene una segunda etapa que es la construcción de nubes de puntos, es decir, buscamos características comunes entre las diferentes imágenes. Imaginemos la imagen 1 de estas 100 imágenes que mi amigo capturó. En la imagen 1 la lee el software y dice bien, en esta zona existen estos píxeles que la identifican. En la segunda imagen veo las mismas características. En la tercera veo las mismas características y se van sumando nuevas, por supuesto. Entonces empiezo a buscar puntos en comunes, características en comunes entre las imágenes para construir la nube de puntos. Y una vez que tenemos esa nube de puntos, finalmente viene la elaboración de los modelos, de los resultados que salen de nuestro procesamiento con sus respectivas coordenadas. Entonces, nuestro software procesó las imágenes a través de este flujo fotogramétrico. ¿Qué se obtiene como resultado de este proceso? Y aquí vamos a tener un par de resultados directos. El mosaico aéreo u ortomosaico. El mosaico aéreo corresponde a la unión de las imágenes
¿ya? De cada una de las imágenes que yo tenía, dependiendo de la configuración que yo haya hecho en el procesamiento, se va a tomar una porción de esas imágenes y se va a reconstruir y se va a armar una gran imagen, ¿ya? Eso es mi mosaico aéreo. Y el ortomosaico es este mismo mosaico aéreo, pero corregido en función de un elemento externo al dron que yo haya incorporado, como por ejemplo puntos de control terrestre o información obtenida con RTK u otro instrumental geodésico, por ejemplo. Entonces, un mosaico aéreo es una gran imagen donde yo puedo hacer observación, fotointerpretación de lo que yo observo en la imagen. Puedo hacer mediciones, pero relativas, porque no están ajustadas en exactitud y en precisión, porque no tengo como insumo puntos de control terrestre. Si yo en el procesamiento incorporo puntos de control terrestre, por ejemplo, voy a tener un ortomosaico, es decir, un mosaico corregido. ¿Podrías dar un ejemplo de para qué podría servir un mosaico aéreo o un ortomosaico? Por ejemplo, un ortomosaico se utiliza para trabajos topográficos, para trabajos de catastro urbano, para temas de ingeniería, por ejemplo. El mosaico aéreo, por ejemplo, me permite conocer información descriptiva, como podría ser usado, por ejemplo, en agricultura. Ok. También, otro producto derivado de este proceso son los modelos digitales de elevación y los modelos digitales de terreno. Los modelos digitales de elevación contienen información de todas las alturas observadas en el terreno, más los elementos que estén sobre él. Llámense las cotas, es decir, la superficie del terreno, las alturas de los edificios, de los árboles, de cualquier elemento que esté sobre la superficie terrestre va a estar contenida en estos modelos digitales de elevación. Y en un modelo digital de terreno tengo información solo de la cota, del terreno. Ya esa es la diferencia que hay entre ambos modelos. ¿Por qué alguien querría hacer un modelo digital de elevación o hacer un modelo digital de terreno? Los modelos digitales de terreno se utilizan para derivar productos o subproductos como por ejemplo las curvas de nivel. Necesitamos tener solo las cotas del terreno para poder construir nuestras curvas de nivel. Y los modelos digitales de elevación los podríamos usar, por ejemplo, extraemos lo que es el suelo y dejamos solamente las alturas de las construcciones, de los árboles que estén sobre el terreno y podemos hacer análisis, por ejemplo, de las alturas de los distintos objetos para separar por distintas capas de información. Ok. Revisado entonces los productos que derivan del flujo fotogramétrico, por último, lo que lleva a la última etapa del postprocesamiento es revisar estos productos. Es necesario siempre saber si lo que estamos observando está bien, si no hay bug en nuestras imágenes, es decir, unos hoyos que puedan haber surgido del error a lo mejor en la planificación, ver si las imágenes están bien alineadas, si están nítidas. Si en base a eso uno puede hacer ediciones sobre los productos obtenidos para posteriormente pasar a la construcción y el análisis para nuestro mapa. Quiero hacer un resumen para ver si entendí. Supongamos que voy a hacer un procesamiento de imágenes y elijo la opción de procesar en un computador local. Para ello necesito 3 cosas. Necesito hardware, que sería este computador de procesamiento, que si ya lo tengo lo puedo usar y si no puedo invertir en uno. Lo segundo que necesito es un software que hay desde código abierto a costo cero. Hay en formato suscripción, por ejemplo $350 mensuales de Pix4D. Y también estaría el formato de comprar un software una única vez e instalarlo en el computador. Y lo tercero que necesitaría es una metodología o este proceso fotogramétrico, y con estos 3 elementos, hardware, software y metodología, podría hacer el procesamiento de imágenes. Pero sí un alcance, es decir, el procesamiento fotogramétrico es algo que ya viene integrado en los software. No es algo aparte. Ya los software vienen con cada una de estas etapas que deben ser elaboradas y automáticamente las realizan. Ok, entonces necesitaría hardware y software. Así es. Ahora, si yo decido procesar en la nube, ya no necesito hardware. O por lo menos no necesito un hardware de procesamiento. Sí necesito un computador para subir las imágenes. Y tampoco necesito comprar un software. Lo que voy a hacer es contratar una suscripción, ya sea mensual o anual, para subir las imágenes y allí procesarlas.
Exactamente. Y en términos del flujo que realizan estas plataformas, es igual al que hemos mencionado para un software local. Ok, ahora un par de consultas. Porque acá estuvimos hablando de la opción de o procesamos local o procesamos en la nube. Pero podrían haber mezclas, o sea, podrían haber situaciones donde podamos usar los dos procesamientos. Por ejemplo, supongamos que tengo mi servicio para hacer mapas con drones y viene un cliente y quiere hacer un mapa de 1000 hectáreas, lo cual es un terreno gigante. Y el cliente lo necesita en poco tiempo. Si yo voy a procesar en un computador local, podría hacer un procesamiento a la vez. Y quizás pueda complementarlo con procesar en la nube para ir procesando diferentes partes si es que el cliente lo necesita así para obtener los resultados más rápido. ¿Algo así tendría sentido? Aquí hay que hacer un alcance en términos de la partición de los vuelos. Uno podría hacer esta partición de vuelos y obtener varios resultados, varios mosaicos u ortomosaicos aéreos del área. La pregunta ¿es lo que necesita el cliente? Si el cliente dice sí, bien, podemos dividir el área, capturamos, planificamos para un área y obtenemos un resultado. Y en la otra área la podemos planificar y volar y vamos a tener dos conjuntos de imágenes. Si el cliente necesita así separada la información, está bien. Podemos procesar localmente y en paralelo procesar en la nube, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema? Imaginemos que el cliente no necesitaba esos mosaicos separados. Posteriormente, cuando tenemos dos mosaicos separados y los queremos unir, ese es un problema, ¿ya? Lo ideal es que todas las imágenes estén en el mismo set para ser procesadas. Uno igual puede ir agregando al mosaico que está ya procesado nuevos proyectos, pero es más trabajo para nosotros también. Ok, en el ejemplo sería que si el cliente necesita 1000 hectáreas y las quiere en 4 partes, yo podría hacer 2 procesamientos en el computador local y 2 procesamientos en la nube y así obtengo resultados más rápido. Claro. Y si el cliente quiere las 1000 hectáreas pero en un solo mosaico o en un solo ortomosaico, ahí no puedo hacer eso. O proceso todas las imágenes en la nube o proceso todas las imágenes en un computador local. Claro. Ok, la última pregunta. ¿Tú qué prefieres, procesar en un computador local o en la nube? La verdad que yo prefiero procesar localmente, porque me gusta más meter mano. Sonó raro eso. No. Me gusta más ver los parámetros, ver cómo jugar con los parámetros y ver los resultados que se obtienen. He procesado en la nube y los resultados son igual de buenos, ¿ya? Pero eso ha sido por tiempo. Ok, se me acabaron las preguntas. Ok. Ya con esto, revisamos esta etapa de procesamiento de imágenes. Vimos varias opciones que podemos usar y algunos ejemplos de software y sus precios. Así que ya vamos terminando este episodio. Muchas gracias por haber escuchado y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, nos escribes en dronity.com/contactar y con gusto te vamos a responder por acá. Así que nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. ¡Saludos! Nos vemos el próximo martes. ¡Chao!